Ya. Buenos días desde Cádiz, 28 de abril de 2015. Les saludamos desde la sesión de Derma, Inmuno y Reumatología del Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy hacen 12 grados y es un día soleado, un día bonito de primavera para poder pasear y para poder escuchar una charla como la que nos va a proponer el doctor Gustavo Áñez del Servicio de Reumatología sobre los corticoides. A continuación les dejo con él. Adelante, Gustavo. Bueno, muy buenos días. Ahora, el día de hoy, vamos a hablar sobre corticoides y el uso adecuado de los mismos, ya que últimamente hemos estado hablando, yo creo que temas de mucha ciencia y nos estamos olvidando de las bases un poquito que debemos de recordar. La verdad que son muy sencillas y lo que más usamos día a día. Y un tema de suma importancia, como por ejemplo el uso de corticoides, que nos dedicamos nosotros aquí en el INRED, en el manejo de la patología autoinmune. Entonces, vamos a empezar con el contexto histórico de los mismos. Lo que Mario nos habló previamente es bastante verídico. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial fueron los primeros en aislar la cortisona a través de ovejas y de cabras, extrayendo la hormona de la glándula suprarrenal y utilizarla para estimular a sus soldados, ¿vale? Como un efecto de dopaje y eso. La cortisona fue, por supuesto, el primer corticoide que se aisló en 1935 y se conocía por el término de el compuesto E, ¿vale? En 1944, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se descubre cómo hacer cortisona ya sin tener que extraerla exclusivamente de animales, como se puede hacer en un laboratorio, ¿vale? Y en 1944 está ahí, es la primera persona en utilizarla en una enfermedad, utilizándola para ver si funcionaba en el tratamiento de la artritis reumatoide. Obviamente la eficacia fue espectacular, ¿vale? Y eso hizo que se gane el premio Nobel de Medicina en 1950 por su descubrimiento. De ahí, a partir de 1950, es cuando se empezó a utilizar la cortisona para patología inflamatoria, ¿vale? Y vino todo lo demás. Empezaron a surgir más corticoides, más otros tipos y viendo cómo se manejaban en su espectro. Para la patología autoinmune, por supuesto, ya sabemos que es el medicamento más clásico, pero tristemente el menos conocido, ¿vale? Por encuestas que se ha hecho, ¿vale? Se ha descubierto que a nivel de los médicos, el medicamento que más miedo le tienen es a los corticoides. Un médico le tiene más miedo a poner una dosis alta de prednisona que a poner un micofenolato. Y eso es algo que es demasiado... O sea, no puede ser así, porque es un medicamento tan básico y eso hay que conocerlo y saber usarlo. Dentro del compuesto químico, porque ya sabemos que todos son derivados del colesterol, los corticoides son todos derivados del colesterol y se sintetizan a partir de la misma, ¿vale? Vienen en forma libre y son generalmente en su forma natural insolubles en agua, ¿vale? Los sintéticos se desarrollan a partir de éteres, que son precisamente los acetónidos y los hexacetónidos, o a partir de sales, que pueden ser sales de fosfato, ¿vale? Entonces, los que son a base de formación de alcohol son los que son liposolubles y, por lo tanto, estos son más los ideales para inyecciones a nivel intramuscular, intraarticulares, para poder hacer depósito y se pueden mandar los ejemplos precisamente de los corticoides que son liposolubles son la betametasona, metilprednisolona y la triamcinolona, ¿vale? Y las sales son las ideales que son para administración IV, que son realmente los ejemplos más clásicos, la dexametasona, ¿vale? Dentro de la farmacocinética, la absorción es muy rápida. Un corticoide oral se absorbe en 30 minutos, ¿vale? Por lo cual, el efecto de los corticoides es por eso que tiene tanta rapidez, ¿vale? No es un efecto retardado y tan demorado. La unión a proteínas plasmáticas que tienen es bastante alta, de 90 a 95%. La principal proteína a la que se unen es precisamente la transcortina. Y luego hay cierta unión a la albúmina, pero más la transcortina, ¿vale?
El metabolismo de los corticoides se da en el hígado, ¿vale? A metabolitos inactivos, que luego estos metabolitos inactivos son excretados a nivel renal. Entonces, la farmacodinámica, ¿cómo actúan los corticoides para detener la inflamación? Su principal efecto es que inhiben la transcripción del DNA por parte del factor NF-kappa beta y por ende la síntesis de proteínas proinflamatorias, ¿vale? Y de esa manera también inducen la apoptosis de las células autoinmunes, principalmente linfocitos T, ¿vale? Los linfocitos T es donde más actúan los corticoides. A dosis altas no disminuyen los linfocitos B, pero inhiben un poco la producción de anticuerpos, por lo mismo de la síntesis de proteínas, ¿vale? Lo que estamos hablando, la apoptosis de los linfocitos T también hacen apoptosis de eosinófilos y basófilos, al igual que macrófagos e incluso de las células dendríticas, las células presentadoras de antígenos. Todo esto se disminuye. Los neutrófilos no los disminuyen en número, pero lo que sí hacen es disminuyen la adhesión de los neutrófilos al tejido inflamatorio. Esta es la razón por la cual los corticoides dan leucocitosis, ¿vale? Porque como están aumentados en sangre y no se unen a los tejidos, pues por eso es que se representa el aumento cuando hacemos un hemograma en alguien que está tomando corticoterapia, ¿vale? A nivel de los fibroblastos también actúan inhibiendo la proliferación y la síntesis de fibronectina. El corticoide se une a un receptor que está en la membrana celular y luego ese receptor con corticoide y todo se desplaza por el citoplasma y llega hasta el núcleo, ¿vale? Por eso los corticoides tienen efecto dentro del núcleo, actuando sobre el RNA mensajero e inhibiendo la síntesis de proteína a través del factor NF-kappa beta, ¿vale? Aquí tenemos una imagen para verlo mucho más gráfico, ¿vale? Como el corticoide precisamente se deposita dentro, se une al receptor en citoplasma, entra al núcleo y suprime las proteínas proinflamatorias, ¿vale? Entonces, el efecto más gráfico a nivel celular, lo que hemos hablado, ¿no? Los linfocitos B que no disminuyen en número, pero disminuyen en secreción de anticuerpos, inducimos apoptosis de linfocitos T, ¿vale? Macrófagos y lo que en las células natural killer, los corticoides lo que hacen es disminuyen su citotoxicidad, pero no los disminuyen en número, ¿vale? Entonces, de esa manera también actúan e influyen en la inflamación. Debido a la apoptosis que tenemos de los linfocitos T, por supuesto, y la supresión de proteínas a nivel de los núcleos, se suprimen entonces lo que es las interleucinas inflamatorias, ¿no? Principalmente 1,6, que son las más clásicas, y mientras veremos un aumento de las interleucinas antiinflamatorias, que son la 4 y la 10, ¿no? Por excelencia. Dentro del uso terapéutico tenemos la clasificación en dosis baja, media y dosis alta. Luego hay otra que se clasifica en muy alta y los pulsos, pero en términos generales, la dosis baja, media y alta es como se clasifican. Una dosis baja se reconoce hasta 7,5 miligramos de prednisona, la dosis media de 7,5 hasta 30 miligramos y ya la dosis alta es cuando superamos la dosis de 30 miligramos. Para fines terapéuticos básicos, la dosis media e intermedia es la que utilizamos para la patología que no va a influir en la mortalidad de un paciente. Por ejemplo, control de artritis inflamatoria, el control de las lesiones de la piel a nivel oral, el control de inflamaciones musculares. Estos ya son las dosis que se recomiendan para el manejo. Por eso es que tratar, por ejemplo, una artritis con una dosis mayor a 30 miligramos es un absurdo, ¿vale? Y es lo que tenemos que reconocer. Dentro de la dosis alta, esa ya es la que usamos para la patología que puede causar amplias altas de mortalidad, que son los órganos diana. Cuando hay afectación de órganos diana es cuando usamos las dosis mayores a 30 miligramos en forma de pulso o miligramo kilo. Pero así, las dosis altas las mantenemos normalmente un mes, ¿vale? Por norma general, y luego tenemos que empezar a utilizar la reducción de la dosis, que hay que hacerla paulatinamente para evitar una insuficiencia suprarrenal. Porque ¿qué es lo que pasa? El cuerpo se acostumbra a la dosis alta de corticoides que le estamos dando, de cortisol, y el cuerpo mismo, entonces, para compensar, deja de sintetizarlo, porque obviamente lo está recibiendo de fuera. Al no sintetizarlo, nosotros lo quitamos de golpe, pues el cuerpo no está produciendo y entonces damos un colapso.
La reducción paulatina se hace normalmente cuando tenemos una dosis mayor a 30, 5 o 10 miligramos por semana, lo que nos dicen más las guías que hagamos. Cuando llegamos a 30 es cuando te dicen que disminuyas 5, 2 por 5 semanas, y ya las dosis más bajitas, ya cuando estamos en 10 miligramos y eso, es cuando te dicen que puedes bajar por miligramo a 2,5. Obviamente siempre tratamos de utilizar la dosis ideal que requiera el paciente para el control de su patología y optimizar la dosis lo mejor posible. Los corticoides también tienen su tabla de conversión que podemos ver aquí, que utilizamos siempre como medicamento base. Todas las tablas utilizan la prednisona. Entonces, los 4 miligramos, por ejemplo, ahí tenemos como 5 miligramos de prednisona, que es el estándar que se usa, por ejemplo, con deflazacor. ¿A qué equivale? Son 7 miligramos de deflazacor, lo que equivale a 5 miligramos de prednisona. Metilprednisolona 4, triamcinolona 4, dexametasona 0,75, la cortisona 25 miligramos. Y eso es muy sencillo, se puede aprender o ahí está a la mano. Dentro de las interacciones que podemos ver en el uso de corticoides, los corticoides del hígado, que la principal enzima que los sintetiza en el hígado son el citocromo P450. Por lo tanto, cualquier medicamento que influya en la inhibición o la inducción del citocromo P450 disminuye o potencia la eficacia de un corticoide. Los ejemplos clásicos, la rifampicina, por ejemplo, te va a potenciar el efecto de un corticoide en un paciente que lo toma. En cambio, un macrólido te va a también, la macrólido, la eritromicina te potencia también el corticoide. El etomidato es un anestésico general que también disminuye el efecto de los corticoides. Entonces, no se recomienda su uso en cirugía para pacientes que estén tomando corticoterapia previamente, porque puede inducir una insuficiencia suprarrenal postquirúrgica. La sulfasalacina potencia también el efecto de los corticoides, y la ciclosporina es muy curioso. Los corticoides aumentan la toxicidad de la ciclosporina. Entonces, en la combinación hay que tener cuidado. Y esto también solo se ha visto en ciertos corticoides, principalmente la metilprednisolona. Luego después, por ejemplo, la prednisolona más bien disminuye el efecto de la ciclosporina. Es muy curioso, pero es lo que tenemos. Los efectos adversos que tienen los corticoides son muy numerosos, como todos sabemos, desde problemas de estómago, edemas, hipertensión, la catarata, que es la principal catarata, es la que es la subcapsular posterior, la más asociada a corticoides, la osteoporosis, los problemas de atopia, lo vemos en que disminuyen el estímulo de las pruebas cutáneas, ¿vale? Un paciente que esté tomando corticoides tiene menos estímulo de prueba cutánea. Los trastornos cutáneos, que se ven más cuando se inyectan, pero por supuesto se pueden ver también en las formas orales. La psicosis, la aterosclerosis, el aumento de peso, las infecciones, la pancreatitis, que es más de problemas de dosis alta, 1 miligramo kilo. Los trastornos iónicos son más representativos también y sintomáticos en los pacientes que estén con dosis muy altas de pulsos y de 1 miligramo kilo, ¿no? El hirsutismo y acné y la famosa miopatía esteroidea, que se clasifica por no elevar niveles de creatinina quinasa y en la biopsia por atrofia de fibras tipo 2 y necrosis. ¿No? Para verlo más ilustrativo, el clásico Cushing, ¿no? Podemos ver estos efectos. Si usamos corticoterapia durante mucho tiempo a dosis muy alta, el Cushing iatrógeno, que va a tener todas las características que ya hemos visto en la tabla y se ven ilustradas ahí, al igual como también lo más clásico, ¿no? Que se presenten aisladamente los efectos adversos, ¿no? Entonces, el lineamiento del uso, siempre la menor dosis posible y el menor tiempo necesario. La combinación de calcio y vitamina D de dosis intermedias para arriba para evitar la osteoporosis, que el riesgo principal es con dosis de más de 7,5 miligramos durante 3 meses, y mantener siempre el screening por densitometría para ver si es necesario incluir incluso el bifosfonato. Pero el calcio y vitamina D se recomienda su uso del tirón. El descenso paulatino de la dosis que debemos de hacer siempre para evitar
insuficiencia suprarrenal. Luego, por ejemplo, un tema que es clásico en los pacientes que se van a operar, el perioperatorio. ¿Qué se hacen con los corticoides antes de la cirugía? Pues no se quitan como mucha gente piensa. También hay que aumentar la dosis. Previo a cirugía, lo que se puede hacer es, o hay dos formas, o duplicar la dosis que el paciente tomaba en casa, o utilizar la pauta de dar 100 miligramos previo a la cirugía. La pauta oral, el paciente no se la toma. Damos 100 miligramos previo a entrar a quirófano. Y luego damos 25 a 50 miligramos de cortisona cada 8 horas, 2 días. Las guías dicen que también depende de la cirugía, si es cirugía menor o cirugía mayor o de importancia. En cirugía mayor o de importancia se recomienda utilizar la dosis de 50, incluso extender hasta 3 días. Pero ya cirugías menores se puede usar dosis 25 por 2 días. Y luego también otra pregunta clásica es embarazadas. Corticoides se pueden usar, pero hay que saber cuáles usar. Los que no cruzan la barrera placentaria, que son la prednisona y la metilprednisona. Eso entonces no tiene ningún riesgo en el embarazo en absoluto, son completamente seguros y se pueden utilizar. Ya los que precisamente, si queremos llegar al feto, hay que utilizar dexametasona, que es lo que se usa para maduración pulmonar, ¿vale? O betametasona, que también se utiliza. Y esos son los que sí pueden causar teratogenia, que la teratogenia más asociada a corticoides es el labio paladar hendido. Dentro del uso local, pues, tenemos el uso sistémico, que vamos a utilizar intravenoso y oral, y por supuesto el uso local en la forma de infiltraciones, y luego el tratamiento tópico también, las cremas de corticoides. Para el uso local hay que también saber inyectar la dosis, porque tiene todo su dosis y tiene toda su forma. Por ejemplo, articulaciones grandes, más de 20 a 40 miligramos de triamcinolona no inyectamos y utilizamos 5 a 10 mililitros, lo que podemos meter en la articulación. Articulaciones medianas de 10 a 20 miligramos, 3 a 5 mililitros. Articulaciones medianas, ya estamos hablando de tobillo, muñeca y codos. Las articulaciones grandes son hombros, cadera y rodilla. Articulaciones pequeñas ya son lo que son las interfalángicas, metatarsos, metacarpos. Y estamos hablando también ya de las bolsas. En caso de las bursitis, ¿vale? Las bolsas son que entrarían dentro del rango de articulaciones pequeñas. Utilizamos la dosis de 10 miligramos de 0.5 a 1 mililitro, lo que podemos depositar. Las reacciones que se pueden presentar a nivel local, lo que vimos, el principal riesgo, los problemas de la piel. Si nunca se inyecta algo que pueda ser potencialmente infectado, esto incluye placas de psoriasis, jamás se atraviesa una placa de psoriasis para llegar profundo a la piel. Y los efectos adversos más clásicos son, podemos ver la artritis microcristalina por corticoides, que está descrita después de una inyección, que se trata con antiinflamatorios. Incluso hay una reacción histamínica que pueden desencadenar, en el cual hay sofocos y eritema generalizado. Esto se trata con antihistamínicos y el efecto es pasajero, ¿no? De ambas. El tratamiento tópico se clasifica clásicamente, lo que llamábamos en 3 tipos, de potencia baja, intermedia y alta para fines prácticos. Hoy en día se ha ampliado la clasificación a 7 tipos para fines prácticos. La clasificación clásica de los 3 tipos es la ideal. Los corticoides de baja potencia, la hidrocortisona, se recomiendan más para áreas sensibles del cuerpo, lo que es cara y genitales, sobre todo en neonatos también, porque los neonatos tienen amplia absorción de los tratamientos en crema y eso entonces da efectos adversos, y sobre todo el retiro de la crema tópica puede inducir insuficiencia suprarrenal en un neonato. Ya las dosis más de potencia grande las reservamos más que nada para lesiones muy hiperqueratóticas y manos y pies principalmente. También se recomienda utilizarlos de baja potencia si las lesiones de la piel son muy extendidas, abarcan una gran extensión de superficie corporal, aunque también se puede usar el tratamiento tópico, pero también para evitar una absorción muy amplia del medicamento. Y realmente para lesiones igual, potencialmente infectadas, muy ulceradas y muy exudativas, el uso de corticoide tópico pues no se recomienda tanto, se recomienda mejor otros tratamientos.
el mismo lineamiento que los orales. La menor dosis posible, el menor tiempo posible. Y siempre también tratar de hacer un retiro paulatino. Incluso con los corticoides tópicos tenemos que hacer un retiro paulatino. Si el paciente se aplica la crema cada 8 horas, por ejemplo, pues luego después decirle que se la ponga cada 12, posteriormente una vez al día y después ya terminar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Con esto despedimos esta interesante sesión y agradecemos vuestra asistencia.